Quiero agradecer un día más, una clase más, por el tiempo que se toman para estar en esta clase y participar de esta clase. Ya nos quedan solamente, bueno, pasando esta clase, ya nos quedan solo 2 clases para terminar el semestre. Les quiero agradecer por la participación que han tenido a lo largo del semestre y les quiero hacer también el recordatorio de que puedan revisar si hay alguna clase que les falta recuperar, para que puedan enviar las preguntas de retroalimentación. Están en cada video en el canal de YouTube del instituto. Si necesitan ayuda, déjenme un mensajito en el WhatsApp para poder enviar las instrucciones de cómo ver qué clases les falta. Y bueno, yo estuve en reunión con el asesor de instituto y estamos bastante bien. Hay varias personas que ya pueden certificarse, porque ya tienen como el porcentaje mínimo para certificarse. Me pidió también que les recordara de las lecturas que acompañan a cada clase. Cuando revisen en la página web las clases que les faltan, hay una parte que dice lecturas. Y ahí también les pido que vayan guiando las clases que ya hemos pasado, además de las clases que ustedes han podido leer por su cuenta, para que puedan marcar su progreso también en la lectura que acompaña a cada lección. Y por último, algo que no habíamos mencionado a lo largo del semestre, sí lo hablé en el primer video, era del proyecto final que hay que entregar para acompañar la certificación. Y yo estaba pensando qué podíamos hacer para que no fuera algo que les tomara tanto tiempo, pero sí que algo fuera significativo. Y entonces las opciones que nos da el sistema educativo es que ustedes puedan preparar una especie de ensayo con algún tema del curso de la familia eterna, de una plana, o hacer como un compilado de sus diarios de estudio. También puede ser ese su proyecto final. Yo voy a dejar más instrucciones igual en la página, no en la página, en el grupo de WhatsApp, para que todos puedan certificarse habiendo cumplido todos esos requisitos, que son requisitos bien simples. Entonces, a veces como que tendemos a pensar de que va a ser mucho trabajo, pero en realidad no es así. Solo hay que ver qué es lo que nos falta y planificarnos para hacerlo. Entonces eso, la parte como más administrativa del curso. Nuevamente muchas gracias por estar aquí, por participar, y espero que tengamos una bonita clase. Diego va a hacer la primera oración y luego va a tomar entonces el tiempo Sofía, con su pensamiento espiritual. ¿Empiezo? ¿Sí? Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí, reunidos aprendiendo más de tu palabra por medio de las escrituras. Te pido que nos hagas entendimiento para que podamos entender y comprender y aplicar todo lo que nos enseña la maestra hoy día. También te pido que nos protejas de todo lo malo que está pasando y te pido que siempre nos bendigas. Y todo esto te lo pido en Señor Jesucristo. Amén. 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 Hay una escritura de la que estaba leyendo hace poquito que está en Mosía, capítulo 3, versículo 5, y que dice: porque he aquí que viene el tiempo que no está muy distante, en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Aquí habla de todo cuando vendrá Jesucristo y como las cosas que va a hacer. Y
Me gusta esto porque como en contexto, como con las cosas que estamos viviendo, dice que sanará y curará todas las enfermedades. Entonces, en estos tiempos que quizás estamos muy preocupados de nuestra salud, de que tenemos que quizás estar esperando milagros, lo que nosotros no tenemos que tener en mente es más tener fe y, y pedir para que nosotros podamos ser protegidos y ser sanados. Y tener siempre la fe y la esperanza en Jesucristo, así como lo tenían nuestros profetas y las personas de la antigüedad, que incluso antes de la venida de Jesucristo, ellos ya creían que Él iba a realizar todas estas cosas. Entonces, eso es maravilloso. Y con respecto a la familia, nosotros tenemos que tener esta fe puesta en Jesucristo para también fortalecer a nuestras familias, porque puede que no todos estemos en las mismas, no lo sé, como sintonías espirituales y tenemos que fortalecernos unos a los otros. Y eso. Muchas gracias. Gracias por llevar nuestras mentes a Jesucristo. Y creo que lo más importante, independiente del tema que estemos hablando del Evangelio, una de mis metas ha sido poder enfocarnos en Jesucristo. Y es verdad, si enfocamos nuestra mente en Jesucristo y ponemos en Él toda nuestra fe, nuestra esperanza, en el poder que Él tiene de sanar, de proteger, de hacer milagros, eso va a llenar nuestra vida de propósito, de sentido, de protección y de esperanza. Muchas gracias por compartir esta escritura. Quiero invitarles entonces a que mantengan este foco de la clase en Jesucristo. Y hoy día vamos a tocar dos temas que al parecer no tienen mucho que ver uno con el otro. Vamos a tener un primer segmento donde vamos a hablar acerca de la autosuficiencia y cómo dentro de la familia cada uno tiene un rol dentro de la autosuficiencia. Quiero invitarles a que puedan poner atención a lo que van a sentir, a lo que van a pensar, a las ideas que van a tener, porque es así como el Padre Celestial se comunica con nosotros y nos hace saber su voluntad de las cosas que podemos mejorar, las cosas que necesitamos aplicar en nuestra vida. Entonces, vamos con la primera parte. Y les invito a que cualquier comentario que tengan, cualquier aporte, opinión, no tengan miedo de hacerlo. Yo voy a estar pendiente de si hay alguna manita levantada o algún comentario también en el chat. Perfecto. Entonces, el título de la primera lección que vamos a ver hoy es ¿Cómo proveer para las necesidades temporales? Y los focos de este primer segmento, por lo que me gustaría que ustedes pudieran mantener en perspectiva y pudieran enfocarse, es que primero que todo que Dios ha depositado en nosotros la responsabilidad de que podamos ser autosuficientes o que podamos proveer para nuestras necesidades básicas, temporales. Y también hay algunos asuntos espirituales que también contribuyen a nuestra autosuficiencia y son cosas que nos van a proveer de estabilidad para nuestra familia ahora y también en el futuro. Y aquí tenemos al personaje principal de todas las clases. Aquí es una representación del niño Jesús y las escrituras hablan muy poco acerca de su niñez, pero las escrituras que sí tenemos son muy concisas y muy claras acerca de cómo él se desarrolló como persona.
porque, como decía Sofía, él habitó en un tabernáculo de barro, o sea, él fue eh, como nosotros. Entonces, lo que él vivió sirve de ejemplo para cómo nosotros podemos desarrollar nuestra vida también. Y de las escrituras que aparecen aquí, o lo que vamos a ver ahora, se basa en estas escrituras, en Marcos 6 y en Lucas 2. Aprendemos de que Jesucristo trabajó con su padre como carpintero. Y de hecho, la gente que no creía en él reprochaba eso en Jesucristo, que él le decía, él es el hijo del carpintero, ¿cómo le vamos a creer a él? Pero aprendemos de que él tuvo una vocación, tuvo habilidades temporales. Las escrituras también dicen que él crecía en sabiduría, que crecía en estatura, crecía en gracia para con los hombres y crecía en gracia para con Dios. Y esto es ser autosuficiente. Vamos a aterrizarlo un poquito más. Tal vez hayan visto este gráfico. ¿Lo han visto antes? ¿O les suena conocido? Sí, en algún lado lo habré visto. Este es el foco que la iglesia tiene para los niños y los jóvenes. Antes nosotros teníamos el progreso personal o mi deber a Dios, pero ahora el nuevo programa para niños y jóvenes se enfoca en estas 4 áreas. Jesucristo creció en gracia para con Dios, y aquí tenemos lo espiritual. En gracia para con los hombres, tenemos el área social. Crecía en estatura, tenemos la parte física. Y la parte intelectual, las habilidades académicas o laborales que podamos desarrollar. Y ahora traigámoslo aún más cercano a nosotros, como personas más adultas. Este es el enfoque de autosuficiencia que nos enseña la iglesia. Se nos enseñan distintos ejes que componen la autosuficiencia, o qué significaría tener autosuficiencia. Fortaleza espiritual, educación académica, salud, trabajo, almacenamiento en el hogar y también un enfoque adecuado en las finanzas. Y todo siempre centrado en Jesucristo. La perspectiva del mundo a lo mejor nos enseña a ser autosuficientes y no depender de nadie. Pero tal vez lo que puede ser un poco paradójico es que nosotros sí dependemos totalmente de Dios. A pesar de que hay cosas que sí podemos hacer por nosotros mismos, dependemos totalmente de Dios para que nos ayude a lograr estas cosas. Y veamos entonces uno por uno. Tenemos la fortaleza espiritual. Quiero pedirle a Yeri, si puedes, Sí. leer los puntos que podrían componer la autosuficiencia espiritual, y me gustaría Ok. si pudieras compartir cómo has visto esta parte tú en tu vida. Ya. Dice la fortaleza espiritual. Orar, estudiar las escrituras, ayunar con propósito, asistir al templo con regularidad, otros hábitos y tradiciones rectas. Bueno, estos puntos, la verdad es que me llegan bastante, porque como he comentado en otras clases, son las metas que yo me puse con mi esposo antes de casarnos, para lo mismo, porque sabíamos que el hecho de llevar un matrimonio no iba a ser fácil, porque siempre Satanás intenta atacar mucho a las familias, sobre todo cuando uno está empezando a formar una familia. Entonces sabíamos que se iban a venir tiempos difíciles y por eso nos pusimos esa meta, el poder orar, estudiar la escritura, también ayunar y poder asistir con regularidad al templo y bueno, hacer más cosas espirituales obviamente.
como en nuestro hogar o poder compartir. Y sabíamos que estas cosas nos iban a poder fortalecer espiritualmente. Si bien no estamos como exentos de problemas, pero cuando vienen pruebas o dificultades, teniendo esta fortaleza espiritual se nos hace más fácil sobrellevarla o poder confiar más en Dios y saber que en algún momento van a pasar. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, ustedes han compartido varias veces eso de que era un propósito de ustedes el mantener estas tradiciones rectas y de poder basar su matrimonio y su familia en estas cosas. Yo creo que eso ha sido un gran ejemplo para el resto de nosotros que no estamos casados todavía. Y quizás algo interesante o importante de decir es que no importa si no estamos casados todavía, estas son cosas que sí podemos aplicar y podemos empezar a trabajar desde ahora. Yo estoy segura que Jerry, siendo soltera, también ya basaba su vida en estas cosas, entonces, teniendo ya la experiencia de lo importante y lo esencial que era esto, llevarlo al matrimonio era como también importante. Sí, Tenemos... de hecho, Lynn, si nos fijamos, son cosas que se nos enseñan desde primaria, o sea, son las cosas básicas que se nos enseñan cuando uno entra a la iglesia. Entonces, es importante como cumplirlas y como bien dices tú, cumplirlas desde ahora, desde ya, para así poder estar preparados para también para afrontar pruebas, porque solteros también tenemos problemas, o tenemos dificultades, o tenemos pruebas que se nos vienen. Y esto de la fortaleza espiritual es interesante que esté considerado en el enfoque de la autosuficiencia. Porque al final, si nos enfocamos en todo lo demás, en tener una buena educación, en tener finanzas, pero nos olvidamos de Dios, y es muy rápido o muy fácil perder el foco. Entonces necesitamos tener como todo este equilibrio de todas estas áreas de nuestra vida. Tenemos la educación académica. Se nos invita a que podamos tener títulos o certificación, que podamos mejorar los hábitos de estudio, también es parte de nuestra autosuficiencia, que podamos aprender otras destrezas, que tengamos otras habilidades, por ejemplo, para el hogar y para el vehículo. Yo no tengo vehículo todavía, pero me imagino que debe ser importante saber hacer algunas cosas básicas para la mantención de un vehículo. Todo eso forma parte de una persona autosuficiente. Y tenemos por otro lado las finanzas. Diego, ¿me podrías ayudar a leer? Las finanzas. Hay que primero pagar un diezmo y otras de ayuno. Aprender a elaborar un presupuesto y vivir de acuerdo a él. Aprender autodisciplina. Evitar deudas innecesarias. También pagar las deudas y ahorrar. Muchas gracias. A mí me llama la atención que se use el verbo aprender. Todas estas cosas no son metas o objetivos que alcanzamos en el corto plazo muchas veces. Requieren un sacrificio y que podamos ir cambiando nuestros hábitos, nuestras tradiciones, la forma en que usamos nuestro tiempo, nuestro dinero. Y, por ejemplo, bueno, hace un tiempo atrás hicimos un curso de autosuficiencia de las finanzas personales. Y eso a mí me ayudó mucho para tener una mejor perspectiva en cuanto a cómo usar el dinero, cómo administrar el dinero y cómo vivir en base a un presupuesto. Y me he esforzado por hacer eso y no me ha faltado el dinero, a pesar de que siempre está bien apretado. He podido cumplir con todas mis responsabilidades y cumpliendo con Dios,
cumpliendo conmigo y cumpliendo con las demás personas. Entonces, todo esto nos ayuda a alcanzar un propósito mayor, que es no solamente tener dinero, por ejemplo, sino que tener dinero para cumplir un fin mayor. Me gustaría que viéramos eso un poquito más profundamente. Pero antes vamos a terminar de ver las últimas 3 áreas de la autosuficiencia. Y le quiero pedir a Pablo, bienvenido Pablo, si me puedes ayudar con el almacenamiento en el hogar. El almacenamiento en el hogar. Ujú. Aprender a preservar y almacenar alimentos, cultivar un huerto, preparar una mochila de emergencia. ¿Has podido hacer esto en tu hogar o has visto en tu familia a lo mejor? ¿Han podido hacer algo de esto? Claro, últimamente más que nada es el hecho de poder almacenar alimentos, como destinar en realidad este último tiempo cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de alimentos para guardarlo y tener una reserva para, para casos futuros. Eso es lo que como, he hecho últimamente. Aparte de la mochila de emergencia que teníamos en la misión, que ahí donde eh, aprendimos como o aprendí más que nada la importancia de tener como cierto lugar o cierto como espacio físico donde almacenar alimentos. ¿Alguno de ustedes tiene un huerto? ¿O un principio de huerto? ¿O No, mi ha patio es muy visto? chiquito. Que ahora está como muy de moda el volver a esos antiguos hábitos. Y la iglesia siempre ha hecho énfasis en que podamos cultivar un huerto, aunque sea de verduras selectas. No es que sea un gran huerto, pero es un desafío que podamos hacerlo, que podamos aprender también a hacer conservas. Son todas las cosas que tal vez veíamos antes en la iglesia que se hacían con mucho hincapié, con mucho énfasis, pero ahora es el momento de aplicarla. Estamos viviendo en una época que nos hace sentir eso, que hemos tenido muchos años de preparación y que ahora es el momento de poder colocarnos a la altura de ese desafío. Eduardo, ¿me ayudarías con el trabajo? Ok, el trabajo. Adquirir nuevas destrezas laborales, desarrollar una sólida ética laboral, obtener certificaciones avanzadas. ¿De qué manera el desarrollar nuevas destrezas laborales nos lleva a tener mayor autosuficiencia? Ok, o sea, cuando nos vemos en dificultades, muchas veces se emplean nuevas destrezas laborales, o sea, nuevas circunstancias, nuevos momentos para aprovechar. Entonces, vamos aprendiendo nuevas cosas para no ser despedido de un lugar, ¿me entiendes? Entonces, en ese lugar es cuando aplicamos todo y comenzamos a vivir una vida mejor. Y generalmente los trabajadores que tienen mayores certificaciones o que se esfuerzan por aprender distintas áreas del trabajo, se destacan en el trabajo, pueden ir escalando incluso en el trabajo y dan mayores oportunidades de crecimiento y de mayor autosuficiencia económica también. Entonces, es importante que mantengamos esto en mente, para que no perdamos el deseo de aprender, ya sea habilidades laborales, habilidades en la casa. Todas estas cosas nos hacen una mejor persona, una persona más autosuficiente. Y por último tenemos la salud. Sophie, ¿me ayudarías con la salud? Sí, dice, obedecer la palabra de sabiduría, hacer ejercicios con regularidad, aprender de nutrición saludable,
dormir lo suficiente, obtener un seguro de salud. Mi mamá se ríe aquí. Esos son Dormir como lo los sufic- desafíos de la vida moderna, ¿cierto? Sí. Sí. Pucha, ¿Cómo? obedecer la palabra de sabiduría no creo que a nosotros nos cueste mucho, pero por ejemplo hacer ejercicios con regularidad o dormir lo suficiente, Yo creo que hacer ejercicio con regularidad más que dormir, porque dormimos. pero por eso lo suficiente, pues Es no que mucho. Es que nunca es suficiente. Lo siento, Lynn. Sigue nomás. Que estos son los desafíos de nuestra vida actual. A veces tenemos que cumplir con responsabilidades que nos impiden dormir lo suficiente o dormimos lo suficiente, pero no hacemos ejercicio, o aprendemos de nutrición, pero al final no dormimos lo suficiente. Y al final nos cuesta alcanzar ese equilibrio, pero ese es el desafío de una vida autosuficiente. Que podamos tomar algunas de estas ideas y ver, a ver, en qué puedo mejorar, de qué manera puedo ir perfeccionando mi vida para que, ya sea soltero o casado, pueda colaborar a mi familia o en mi familia con mi propia autosuficiencia y colaborar a esta autosuficiencia más global. Y esto es importante en el plan de Dios. Dios, como decíamos al comienzo, nos ha dado esta responsabilidad a nosotros, que podamos proveer con nuestras propias habilidades y herramientas para nuestras propias familias. Siempre centrado en Jesucristo, que siempre decimos con nuestra propia habilidad, pero en realidad esas son cosas que el Señor posibilita en nosotros. Entonces, también no olvidemos eso, que somos autosuficientes, de tal manera que dependemos totalmente del Señor para todas estas áreas. Entonces tenemos todas estas áreas que forman parte de nuestra vida y del desafío de nuestra vida. Y quiero invitarles ahora que puedan tomar un minuto para que vean su vida así en un plano general y puedan trazarse algún objetivo en el corto plazo, en el mediano plazo o tal vez a largo plazo. En alguna de estas áreas o tal vez en todas las áreas ya tengan algo más o menos claro de qué les gustaría alcanzar para lograr la autosuficiencia en esa área. ¿Se entiende? Puedan anotarlo en algún lugar, sus escrituras, o algún diario, o algún cuaderno. Centrarse en qué aspectos de nuestra vida podemos mejorar para aumentar nuestra autosuficiencia en preparación de una familia o en nuestro contexto actual. ¿Qué podemos mejorar? ¿Y qué objetivos nos vamos a colocar? Tenemos unos 30 segundos, 40 segundos para escribir un objetivo, una meta, algo que queramos hacer. Ya, vamos a terminar así entonces la primera parte de la clase. Les pido que puedan volver a la segunda parte y final de la clase. Voy a enviar el nuevo link porque ya nos quedan solo un par de minutos para terminar esta primera sesión. Así que voy a volver a enviar el link y les espero a la vuelta. Ok. Ya, les agradezco por haber vuelto. La Sofi tiene una petición, parece. Necesitaban saber cómo armar una mochila de emergencia. ¿Alguien tiene
ya su mochila de emergencia o ha visto cómo hacerla, qué cosas tiene, podrían colocarle en el WhatsApp. Sí, por favor. Es que es un drama hacer la mochila de emergencia. Porque, por ejemplo, mi mamá reclama que cuando era más chica mi hermana, guardarle ropa a mi hermana era imposible porque le guardábamos y después crecían y no servían. Sí. O, no sé, los alimentos no perecibles estaban tanto tiempo ahí guardados que se echaban a perder. Entonces, no sé. Sí, es todo un tema de la mochila de emergencia. A lo mejor para mí, que estoy sola, es mucho más fácil poder armar algo, pero para una familia ya es un desafío. El tema del agua, de los alimentos. Sí, hay que buscar entonces información. Si pueden compartir cualquier cosa que ustedes tengan o algún ejemplo, sería muy bueno. Pero bien, entonces retomemos de dónde estábamos. ¿Pudieron trazarse algún objetivo en cuanto a alguna de estas áreas? Sí, Genial. Yo voy a estar haciendo el seguimiento de esto para que ojalá lo que nos propongamos hacer pueda ser efectivo y que podamos incorporarlo como un hábito tal vez o algo definitivo en nuestras vidas. Así que veamos por qué es tan importante la autosuficiencia en el contexto de una familia y como individuos pertenecientes a una familia. Encontré esta cita que dice que el Señor ha mandado a la iglesia y a sus miembros que sean autosuficientes e independientes. Es un mandamiento. La responsabilidad del bienestar social, emocional, espiritual, físico o económico de toda persona cae primeramente sobre sí misma, en segundo lugar sobre su familia y en tercero sobre la iglesia si se trata de un miembro fiel. Y este es como el protocolo que se sigue cada vez que necesitamos ayuda de algún tipo. Tenemos que ver, ¿qué puedo hacer yo por mí mismo? Luego, ¿qué puede hacer mi familia? Si es que yo no puedo hacer algo por mí mismo, ¿qué puede hacer mi familia? Y en último lugar, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? A veces cometemos el error de recurrir primeramente a la iglesia cuando necesitamos algo. Pero si vamos a la inversa, no estamos aplicando los principios de la autosuficiencia. Y siempre hay situaciones que se nos escapan de las manos y que a lo mejor necesitamos ir directamente a la iglesia, pero evaluemos si hay algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, si hay algo que nuestra familia puede hacer, y en tercer lugar, la iglesia. Y el presidente Kimball termina diciendo que ningún fiel santo de los últimos días que esté física o emocionalmente capacitado pasará voluntariamente a otra persona la carga de su propio bienestar ni el de su familia, sino que mientras pueda, bajo la inspiración del Señor y con sus propios esfuerzos, se abastecerá a sí mismo y a su familia, lo necesario tanto en el aspecto espiritual como en el temporal. Esto es lo que nosotros debemos tratar de incorporar a nuestra vida, que este sea el protocolo de nuestra vida. Tratar de no pasar la responsabilidad a otras personas, sino que por nosotros mismos atender nuestras necesidades espirituales y temporales. Me gustaría escuchar su opinión en cuanto a esto. El elder Hales dijo esto: la autosuficiencia es el medio para lograr un fin. El ser autosuficiente no es la meta, sino que el lograr ser autosuficiente en todas estas áreas que vimos de nuestra vida nos lleva a lograr un fin. Que, por ejemplo, cuando somos autosuficientes financieramente o tenemos almacenado alimento en nuestro hogar, tenemos
la posibilidad de ayudar a otras personas. Y cuando tenemos habilidades laborales o habilidades técnicas, domésticas, podemos bendecir tanto a nuestra familia como a otras personas. Entonces es interesante cómo la autosuficiencia no es solo para bendecir nuestra propia vida, nuestra propia familia, sino que nos permite ser más como Jesucristo. Y vimos al principio cómo era Jesucristo, que Él crecía en todas las áreas de su vida. Tenía una vocación, Él era carpintero, pero a su vez Él también crecía en la parte social, físicamente, intelectualmente y espiritualmente. Y ese es nuestro gran ejemplo y lo que debemos imitar para lograr la autosuficiencia. Recordar que la autosuficiencia no es la meta final, sino que es el medio que nos va a permitir bendecir a otras personas. No sé si hay alguien que le gustaría comentar esto. O continuamos la siguiente diapositiva. Vamos. Este es el segundo. Hola, tema. yo puedo decir algo, pero no da ¿Sí? que ver, es de puro ¿Sí? colar. Sí. Pensando un poco en el tema de la autosuficiencia, de que es parte de un proceso y no es la meta, creo que lo siento así, como que es un termo, es bacán sentir que sí puedes. Entonces, el Padre te da todas las herramientas y nos ilumina de una manera increíble para mostrarnos finalmente que es como que no, cuando Shrek cuando Shrek le dice al burro cuando cruza el puente, le dice, sí se pudo, es como lo mismo. Es como esa sensación. Entonces yo siento que ese es el tema de la autosuficiencia, es como cruzar el puente. No es cruzar el puente, es poder hacerlo. Y que te sobe la espalda al final y te digan, sí se pudo, ¿ves? Eso era mi aporte. Gracias, chao. Gracias. Sí, tiene mucho que ver la percepción que tenemos de nosotros mismos cuando llegamos a un cierto nivel de autosuficiencia. Aumenta la opinión que tenemos sobre nosotros mismos y me da la impresión de que también ayuda al ambiente familiar, y que las personas puedan tener una cierta autosuficiencia en todas estas cosas. Bien. Muchas gracias por ese aporte. Este es el segundo tema, porque hemos hablado acerca de la familia y bueno, creo que la gran mayoría de los que estamos hoy aquí en clase somos solteros, con la excepción de Yeri, bueno, y nuestra querida hermana Macarena, está de oyente hoy día. Es un desafío el ser un adulto soltero en una iglesia que está orientada a la familia. Todo lo que se hace, todo lo que hablamos, todos nuestros ideales están orientados a un matrimonio eterno, a un sellamiento en el templo, está orientado a los programas que apoyan a la familia. Y entonces me gustaría ver y revisar con ustedes, ya para ir terminando esta clase, ¿qué papel tenemos los adultos solteros dentro de la iglesia? Y me gustaría que viéramos un video de solamente 45 minutos, de solamente 3 minutos. Son las palabras del elder Ballard, y él nos lanza un desafío a todos los que son adultos jóvenes dentro de la iglesia. Entonces, independiente si somos casados o solteros, me gustaría que pusieran atención y pudiéramos evaluar nuestra vida de acuerdo a lo que él va a ir planteando.
Entonces, ya con esto creo que iríamos terminando nuestra clase de hoy. Entonces, vamos a poner... Realmente, quisiera que aquellos que se estén preparando para servir en una misión, los que ya hayan regresado y todos los jóvenes adultos pasen unos minutos conmigo como si estuviéramos teniendo una videocharla personal en este momento. Mírenme durante unos minutos como si ustedes y yo fuéramos los únicos en la sala o el cuarto donde se hallan esta noche. De mi parte, imaginaré que los estoy mirando a los ojos y escuchando atentamente sus respuestas a unas cuantas preguntas que creo que me dirán mucho acerca de la profundidad de su testimonio y devoción por Dios. Si me permiten parafrasear lo que le dije a los misioneros hace 13 años, lo que necesitamos actualmente es la generación más grandiosa de jóvenes adultos de la historia de la Iglesia. Necesitamos todo su corazón y toda su alma. Necesitamos jóvenes adultos vibrantes, inteligentes y fervientes que sepan escuchar y responder a los susurros del Santo Espíritu, mientras se abren camino entre las pruebas y las tentaciones cotidianas de ser un joven santo de los últimos días en esta época. En otras palabras, ha llegado el momento de elevar el nivel, no solo de los misioneros, sino de los ex-misioneros y de toda su generación. Para ello, les ruego que mediten en el corazón la respuesta a estas preguntas. ¿Escudriñas las Escrituras con regularidad? ¿Te arrodillas en oración para conversar con tu Padre Celestial cada mañana y cada noche? ¿Ayunas y donas una ofrenda de ayuno cada mes? Aunque seas un estudiante pobre esforzándote y que no puede donar mucho, ¿piensas profundamente en el Salvador y en el sacrificio expiatorio que hizo por ti cuando se te pide preparar, bendecir, repartir la Santa Cena o participar de ella? ¿Asistes a tus reuniones y te esfuerzas por santificar el día de reposo? ¿Eres honrado en casa, en la universidad, en la capilla y en el trabajo? ¿Eres mental y espiritualmente limpio? ¿Evitas ver pornografía o sitios web, revistas, películas o aplicaciones, incluso fotos de Tinder o Snapchat, que harían avergonzar a tus padres, tus líderes de la iglesia o al Salvador mismo si los vieran? ¿Eres cuidadoso con tu tiempo y evitas la tecnología y las redes sociales inapropiadas, incluso los videojuegos que pueden adormecer tu sensibilidad espiritual? ¿Y hay algo en tu vida que necesites cambiar y arreglar ahora mismo? Gracias por esta breve visita personal. Espero que hayan contestado cada una de las preguntas con sinceridad y detenimiento. Si perciben carencias en algunos de estos principios sencillos, los insto a arrepentirse valientemente y a poner nuevamente su vida en armonía con las normas del Evangelio y del discipulado virtuoso. ¿Qué les parece? Esto es lo que se espera de nosotros como jóvenes adultos en la iglesia y en el mundo, en realidad. Elder Ballard habló acerca de la generación más grandiosa de jóvenes adultos. ¿Y qué piensan? ¿Qué sienten ustedes al escuchar a este profeta hacernos esta invitación y esta entrevista? Que nos invitó a ser autosuficientes, ¿cierto? Pero también nos invitó a elevar nuestro nivel, ya sea que estemos preparándonos para servir una misión, si ya hemos regresado de una misión. Dice, para toda nuestra generación necesitamos elevar el nivel.
Eduardo, ¿sí? Bueno, Lin, ¿sabes? Quedé pensando ahora, porque la invitación que nos hace realmente me llegó. O sea, ahora que como volví hace poco de la misión, tengo el tiempo y muchas veces, no sé, me da rabia conmigo mismo. O sea, me pongo a pensar, ¿por qué estoy haciendo tal cosa? O sea, ¿por qué paso a jugar? No sé, de repente me pongo a jugar Play, me siento mal. Así como debería estar haciendo alguna cosa mayor, algo que me ayude a crecer como persona. Y realmente siento como que me faltan muchas cosas por hacer todavía. Y bueno, y sé que el Señor, Él sabe cada una de nuestras flaquezas, o flaquezas. Bueno, no me acuerdo cómo se llama eso. Sí, debilidades, les Entonces, decimos en español también. entonces, entonces las debilidades de cada uno, Él conoce. Y sé que como Él nos llamó, o sea, nos podemos arrepentir y podemos comenzar de nuevo. Ujú. Y bueno, y eso es lo que pienso hacer ahora, esforzarme cada día más. Sí, y lo que me gusta de esta invitación es que no es una invitación como depresiva de tirarnos hacia abajo, como de miren lo pecadores que son, sino que nos invita a pensar en cada área de nuestra vida y ver cómo estamos y ver si estamos llegando a esa generación grandiosa de jóvenes adultos. Y hay que recordar que todo esto es un proceso. Vamos paso a paso. Tenemos que ir pasando etapas. Y tal vez hay lecciones que necesitamos aprender antes para lograr alcanzar esos niveles que el Señor espera de nosotros. Pero el Señor también sabe cuáles son nuestros pecados, sabe cuáles son nuestras debilidades y flaquezas. Entonces no es una sorpresa para Él cuando pecamos, sino que me da la impresión de que Él estaba más bien expectante de ver cuál va a ser nuestra próxima decisión. Si nos equivocamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer en ese error, en ese pecado, o vamos a arrepentirnos valientemente, como dice el hermano? Y arrepentirse significa cambiar, ya sea que necesitamos ajustar algo pequeño en nuestra vida, o tal vez una serie de ajustes más serios en toda nuestra vida. Pero es un proceso, entonces no perdamos el entusiasmo y la alegría del proceso de cambiar. Y tenemos esta responsabilidad como adultos solteros o como adultos jóvenes dentro de la iglesia. Siempre se habla de como que los jóvenes son el futuro de la iglesia, pero también somos el presente de la iglesia. Y necesitamos tener un presente también poderoso y grandioso, como dice Nirvana. Voy a enviarles esta historia, que no quiero que terminemos tan tarde, pero es acerca de la necesidad que también tenemos como adultos solteros de pensar en tener un matrimonio eterno, pero por el motivo correcto. Me gustó mucho esta historia, está en la Leona de junio, ahora en la parte de los adultos solteros. La voy a compartir para que puedan leerla, es muy buena. Y me gustaría que termináramos con esto, porque como les dije en un comienzo, aspiramos a un matrimonio eterno, aspiramos a tener familias eternas, y todo esos son ideales que siempre hablamos en la iglesia, y como digo, aspiramos tener. Pero a veces las circunstancias no son ideales. A veces nuestras familias son muy disfuncionales, o nuestros papás están divorciados, o no, nos han criado nuestros abuelos. Tal vez hay alguien que se haya divorciado y se pregunta, ¿cuándo voy a volver a poder casarme? O tal vez hay alguien como yo, por ejemplo, que ya tengo una edad más, no avanzada, no es la palabra porque no soy anciana, pero es una edad en la que quizás Madura. clásicamente
Sí, más madura, gracias. Una edad que quizás en la iglesia ya se considera que ya está como un poquito pasado. Entonces, No, amiga, tranquila. pero yo no me preocupo por esto, porque mira lo que dice Elder Holland. Pensando en que no hay circunstancias, generalmente no estamos viviendo circunstancias ideales, pero aspiramos a este ideal. Elder Holland dice, algunas bendiciones nos llegan pronto, otras llevan más tiempo y otras no se reciben hasta llegar al cielo. Pero para aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo, siempre llegan, se lo aseguro. Entonces, si es nuestro deseo, por ejemplo, tener un matrimonio eterno, tenemos que hacer nuestra parte. Como hemos hablado en clases anteriores, si queremos un compañero que sea así, así y así y así, que cumpla ciertos requisitos, el trabajo comienza con nosotros mismos. Nosotros convertirnos en aquel compañero o compañera que deseamos. Y las bendiciones van a llegar. Gracias a Jesucristo, esas bendiciones ya están compradas, aseguradas para nosotros. Solo basta que nosotros hagamos nuestra parte. Jerry, ¿quieres Sí, lo decir? que iba a decir yo es que es importante como tener en claro esto. Lo que tú decías, como ir preparándose de a poco, es un proceso, todo es un proceso. Y no desesperarse, es importante eso, no entrar en la desesperación, porque como decías tú delante, como que la iglesia espera mucho de nosotros como jóvenes, o ustedes ya jóvenes adultos solteros, porque te dicen así como, ya, ¿cuándo te vas a casar? Después que te casas, después ya, ¿cuándo vas a tener tu primer hijo? Después cuando tienes el primer hijo, ¿cuándo viene el segundo? Entonces como que muchos miembros o personas como que te presionan para poder como llevar tu vida o formar tu familia o seguir estas cosas, pero es importante que vamos paso a paso. Igual yo no me casé a una edad jovencita, porque hay algunas que se casan 18, 19, 20. Yo ya me casé a los 20, a ver, tenía 26 años. Entonces, igual muchos me decían, pucha, yo se te va a pasar la micro, se te va a pasar el tren, las cosas típicas que dicen. Pero de verdad que es importante saber que todo, como dice aquí, todo llega a su tiempo, todas las bendiciones llegan en el momento debido. No hay que presionarse. De hecho, tengo un amigo que se ha comprometido como 5 o 6 veces, ¿ya? Y es porque yo he conversado con él y él se presiona, así como, no, se me va a pasar el tren y bla, 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 ya retorné hace un año y aquí como que se presiona mucho. Y cada una de sus relaciones, cuando se compromete, falla. Y es porque yo creo que no está con la mira con la que debería estar. O sea, no está viviendo un proceso o no está siguiendo paso a paso. Él está como apurándose o apurando sus tiempos. Y la verdad es que cuando nosotros confiamos en el Señor y hacemos nuestra parte, como dice ahí, las bendiciones llegan a su tiempo y no hay que desesperarse. Si nosotros hacemos nuestra parte, hay que confiar de que Dios nos va a bendecir en algún momento. Muchas gracias, Jerry. Y aquí hay una amonestación o invitación, pero con mucho énfasis del Elder Oaks. Dice, si ustedes tan solo están dejando pasar el tiempo, mientras esperan un candidato para el matrimonio, dejen de esperar. Quizás nunca tengan la oportunidad de un matrimonio adecuado en esta vida, de modo que dejen de esperar y comiencen a moverse. Prepárense para la vida, incluso para una vida de soltería, mediante los estudios, la experiencia y la planificación. No esperen a que la felicidad les caiga encima. Procúrenla en el servicio y el aprendizaje. Y esta es la parte que más me gusta. Construyan una vida para ustedes mismos y confíen en el Señor. Entonces, tengamos estos ideales siempre presentes en nuestra vida. Pero también construyamos una vida y vayamos avanzando, vayamos moviéndonos y confiemos en el Señor. Las bendiciones van a llegar, pero necesitamos confiar en el tiempo y en la sabiduría del Señor.
algunos principios y doctrinas centrales de esta clase, ya para ir cerrando. Vamos a unir estos temas que hemos tratado hoy día acerca de la autosuficiencia, lo importante que es llegar a tener este nivel de autosuficiencia en todas las áreas de nuestra vida, para que podamos proveer para nosotros mismos, para nuestra familia, y ayudar a otras personas también. Y recordar lo importante que somos todos dentro de la iglesia. En una iglesia que está orientada a la familia, tal vez los que somos adultos solteros, tal vez estamos como en un limbo, no somos ni de acá ni de allá, pero tenemos un papel importante. Y la invitación y el nivel que necesitamos alcanzar lo expuso Leder Banner. En todas estas áreas necesitamos alcanzar autosuficiencia y crear una vida para nosotros mismos, ya sea solteros o casados, movernos y confiar en el Señor. Todos podemos hacer una contribución importante a la iglesia desde donde estamos ahora. Tenemos dones, talentos, conocemos personas, que no es coincidencia que estemos todos en este momento, ahora en este momento de nuestras vidas. Entonces, nada es una coincidencia, está todo orquestado por el Señor. Entonces necesitamos usar lo que el Señor nos ha dado para que podamos primero alcanzar autosuficiencia, bendecirnos a nosotros mismos, nuestra vida, pongámonos metas en estas áreas que hemos visto hoy y preparémonos para nuestra familia futura. Los que ya están casados puedan seguir trabajando en este proceso de lo que es tener una familia eterna. Y recordar que cada uno de nosotros tiene un papel importante dentro de la iglesia. Entonces no nos sintamos menos porque aún no tenemos un matrimonio eterno, o porque aún no tenemos hijos, o porque solo tenemos un hijo, porque al final las personas siempre están mirando el ideal, ¿cierto? Pero nosotros estamos mirando al Señor. Y eso es lo más importante. Y como siempre, quiero centrar mi testimonio en el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas, incluso en la autosuficiencia. Él nos mostró el camino a seguir. Desde pequeño, Él se preparó para hacer lo que llegó a hacer. Y nosotros también estamos en ese camino. Es un proceso de purificación, de perfeccionamiento, y no nos sintamos tristes o fracasados si tal vez no llegamos a ese ideal de un momento a otro. Y tenemos que recordar que al final este es el propósito de nuestra vida: poder imitar, llegar a ser como Jesucristo. Y eso es un proceso que va a requerir toda nuestra vida. Pero yo sé que gracias a lo que Él hizo, todo lo que Él es, nosotros vamos a poder alcanzar este potencial. Y vamos a poder alcanzar el ideal. Tal vez no va a ser en esta vida, pero va a ser el regalo del Señor para nosotros en la vida venidera. Alcanzar la perfección en todas las cosas. Les agradezco nuevamente el que estén aquí, que puedan opinar y enriquecer la clase con sus testimonios, sus experiencias, y es mi invitación entonces que podamos pensar más en el Señor y en cómo podemos parecernos un poquito más a Él durante esta nueva semana, o esta semana que ya está terminando y la próxima que comienza. Y les comparto mi testimonio y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.